Luego vamos a mirar qué está sucediendo con esas derivadas que voy a escribir a este lado. Y con base en estas derivadas que voy a encontrar aquí, generalizo. Hola, seguimos en el tema de derivadas. Este tema es profundamente bonito. En esta oportunidad vamos a generalizar otra regla para derivar. Entonces vamos a generalizar cuando yo me encuentre una función de este tipo, como estas que estamos viendo acá. He tomado 3 de ejemplo para explicarlas. Voy a buscar la derivada de cada una de estas funciones aplicando la definición de derivada por límite. Y luego vamos a mirar qué está sucediendo con esas derivadas que voy a escribir a este lado. Y con base en estas derivadas que voy a encontrar aquí, generalizo, ¿cierto? Generalizo. Entonces miren la generalización. Vamos a buscar la derivada de 5x. Entonces f de x igual a 5x. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la definición de derivada. Esa es la definición. Entonces, por definición voy a encontrar la derivada. Listo, entonces f' de x igual límite cuando h tiende a 0 de quién. La función f de x es la función que me multiplica por 5. Todos los elementos que toma lo multiplica por 5. Si toma el elemento 1, entonces su imagen será 5. Porque 5 por 1, 5. Si toma el elemento 2, sería 10. Si toma x, pues entonces 5x. Y si toma x más h, pues 5 por x más h. Pues 5 por x más h. Menos f de x que ya está definida. Sobre h. Ahora suprimo paréntesis. Pero ese paréntesis está precedido por un 5. Entonces este 5 afecta a todo lo que está adentro. Entonces f' de x es igual. Límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? 5 por x, 5x. 5 por h, 5h. Y menos 5x que lo llevo de acá. Sobre h. Sí, correcto lo que están pensando. 5x y 5x se va. Y entonces me queda f' de x igual. Límite cuando h tiende a 0 de 5h sobre h. De aquí hubiese podido cancelar h, sí, pero de pronto alguno se va a quedar con la duda, ay, ¿por qué? ¿Por qué se canceló? No, arriba me quedó 5h y abajo h y ahora sí se van. Y vuelvo a escribir, f' de x igual, límite cuando h tiende a 0 de 5. ¿A qué es igual ese límite? Pues a 5, porque no depende de h. Además, el límite de una constante es la misma constante. Entonces, f' de x me va a quedar, f' de x es 5. Esa es la derivada para 5x. Entonces, acá escribo f' de x es 5. ¿Correcto? Vamos con el segundo. Entonces 4x al cuadrado. Listo. Entonces vuelvo otra vez. Aparece aquí la definición de derivada. Entonces límite cuando h tiende a 0 de quién. La función es la que eleva al cuadrado y multiplica por 4. Entonces toma a 1, lo eleva al cuadrado 1, lo multiplico por 4, 4. Bien. Toma a 2, 2 al cuadrado, 4 por 4, 16. Toma a x, x al cuadrado y por 4, entonces 4x cuadrado. Toma a x más h,
lo eleva al cuadrado y lo multiplica por 4. Esa es la función, esa es la maquinita, eleva al cuadrado y multiplica por 4. Listo, entonces toma x, eleva al cuadrado y multiplica por 4. 4x al cuadrado sobre h. Observo aquí otra vez cuadrado un binomio, pues lo resuelvo. Entonces f' de x igual límite cuando h tiende a 0 de 4 por, voy a escribírselo acá en negro, x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Ese es el cuadrado de un binomio. ¿Puedo escribir aquí 2hx? Sí, es correcto. Por orden puedo escribir mejor 2x, esto hx, pero no hay problema. Listo, sobre h. ¿Ahora qué hago? Esto debo eliminar este paréntesis. Al suprimir ese paréntesis, esto es 4 multiplica x al cuadrado, 4 multiplica 2xh y 4 multiplica h cuadrado. Entonces, ¿cómo queda? F de prima de x igual el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? 4x al cuadrado más 8xh más 4h cuadrado menos 4x al cuadrado sobre h. Y ustedes pueden observar que se cancela el primero y el último término. Y me va a quedar f' de x igual límite cuando h tiende a 0 de 8xh más 4h al cuadrado sobre h. Debo cancelar una h. Listo, cancelé. Entonces, ¿qué hago? Factorizo. Listo, factorice. Note que el factor común arriba es 4 en la parte numérica y h en la parte literal. Entonces, factorícela. Límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? 4h. ¿Factor de quién? Entonces, ¿por quién multiplico a 4h para que me produzca 8xh? Por 2x. Bien. ¿Por quién multiplico a 4h para que me produzca 4h cuadrado? Por h. Muy bien. Sobre h. Y h con h se cancela. Y me queda f' de x igual límite cuando h tiende a 0 de quién? De 4, el h se canceló, ya no necesito el vínculo, 4 por 2x más h, y eso es igual a, ese límite es igual a 4 por 2, 8x, porque esta h se va para 0 cuando yo aplique límite. Entonces esto va a ser igual a 8x. La derivada de 4x al cuadrado es 8x. Entonces escribo aquí. Su derivada es 8x. Bien, vamos con el tercer ejercicio. Entonces voy a tomar a 7 7x al cubo. Entonces, f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f de x más h menos f de x sobre h. F de x más h, ¿qué es? La función es la que eleva al cubo y multiplica por 7. Entonces, toma a x más h, pues lo elevo al cubo y lo multiplico por 7. Tomo a x más h, lo elevo al cubo y lo multiplico por 7. Y menos f de x, que es 7x al cubo. Cubo de un binomio. Resolvemos ahí. Entonces, f' de x igual
límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Entonces 7 factor d. Voy a resolver x más h al cubo. Entonces x al cubo más 3x al cuadrado h más 3x h cuadrado más h al cubo. ¿Por qué? Porque es cubo de la primera más triple producto de la primera al cuadrado por la segunda más triple producto de la primera por la segunda al cuadrado y más la segunda al cubo. Y acá llevo menos 7x al cubo sobre h. Bien, ahora suprimo este paréntesis. Entonces, f' de x es igual. Límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? Este por este, este por este, este por este y este por este. 7x al cubo más 7 por 3, 21x al cuadrado h, 7 por 3, 21xh al cuadrado, 7 por h al cubo, 7h al cubo. Bien, menos 7x al cubo. 7 por x al cubo, 7x al cubo, 7 por 3, 21x al cuadrado h, 7 por 3, 21xh al cuadrado, más 7 por h al cubo. Perfecto. Listo, sobre h. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Este siempre va a cancelar el primero con el último. Listo. Cuando uno demuestra esto con la definición se da cuenta de eso. Acá estamos generalizando una regla de la derivación. Me va a quedar 21x al cuadrado h más 21xh al cuadrado más 7h al cubo sobre h. Tengo un límite indeterminado. Entonces, ¿qué hago? Factorizo. Factorizo, porque el objetivo es quitar esta h que me está indeterminando. Entonces, fácil, factorizo. Yo ya sé factorizar un factor común. Entonces, hay un factor común que es 7 también, ¿cierto? Y la h, entonces 7 por h. ¿Factor de quién? ¿Por quién multiplico yo a 7h para que me produzca 21? Pues primero por 3, 7 por 3, 21. Ahora necesito un x al cuadrado acá y la h la tengo, ¿ya? Más. ¿Por quién multiplico a 7h para que me produzca 21xh cuadrado? Entonces, por 3 nuevamente, por una x y por h. ¿Y por quién multiplico a 7h para que me dé 7h al cubo? Por h al cuadrado sobre h. Mi objetivo. Bien. ¿Qué me queda? Obtengo límite cuando h tiende a 0 de quién. Bueno, voy a dejar ahí el 7 de factor por 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado. Bien, tengo una constante, un producto de un límite de un producto. Entonces saco el 7. Es una constante, no depende de h, la saco. Por el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado. Cuando yo calcule el límite de esto, el límite de una suma es la suma de límites. Lo vamos a realizar. Vamos a escribir f' de x igual. Entonces, a 7 por aquí total,
límite cuando h tiende a 0, esto es para recordarles a ustedes que el límite de una suma es suma de límites, más límite cuando h tiende a 0 de 3xh, más límite cuando h tiende a 0 de h al cuadrado. Acá no necesitaba, solo paréntesis. Listo, cuando yo calcule ese límite, este límite se va para 0 y este límite se va para 0 y este me queda 3x al cuadrado y 3x al cuadrado por 7 me da 21x al cuadrado. O sea que f' de x es 21x al cuadrado. Y eso era lo que yo quería obtener. 21x al cuadrado. Listo, entonces escribo acá. F' es 21x al cuadrado. ¿Qué puedo observar? Pues yo me estoy dando cuenta de que estos dos se multiplican y el exponente queda disminuido en 1. Miren, 5 por 1 es 5. El exponente disminuido en 1, x a la 0 es 1, entonces 5. 2 por 4, 8. Y esta queda disminuida en 1, entonces queda en x, entonces 8x. Esta 7 por 3, 21. Y este queda disminuido en 1, entonces x al cuadrado. Entonces, de esa manera, generalizo que f' de x va a ser igual a por n, x a la n menos 1. Y esa era la generalización que queríamos presentarle el día de hoy.